Me llamo Felipe Morales y tengo 68 años. Si me escuchas en este momento es porque necesito contarte lo que me pasó hace 3 días. Mi nuera me echó de mi propia recámara para hacer su vestidor y me mandó a dormir en la azotea bajo la tormenta. Pero ella olvidó algo muy importante. Yo fui quien construyó esta casa con estas manos que ya no se doblan como antes. Estaba sentado en mi sillón de mimbre, ese que María me regaló cuando cumplimos 25 años de casados, leyendo el periódico y tomando mi café de la tarde. Afuera se oía el rumor del tráfico del barrio San Miguel, ese ruido familiar que me arrulla desde hace 2 décadas. La luz dorada del atardecer se colaba por la ventana de mi cuarto, iluminando la fotografía de María sobre la cómoda. Ahí estaba ella, con su sonrisa dulce y su vestido azul de los domingos, mirándome como siempre lo hacía. De repente escuché el ruido de tacones altos en el piso de cemento pulido. Tacones caros, de esos que suenan como martillitos contra el suelo. Valentina entró a mi recámara sin tocar la puerta, arrastrando 2 maletas enormes de esas que tienen rueditas. Detrás de ella venía mi hijo Ricardo, con la mirada baja y las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de vestir. No me saludaron. Valentina comenzó a mirar mi cuarto como si fuera una inspectora, midiendo con los ojos cada rincón, cada mueble. Se acercó al ropero viejo que construí yo mismo hace 15 años. Abrió las puertas y arrugó la nariz al ver mi ropa colgada ahí. Mis camisas de trabajo, mis pantalones remendados, mis guaraches de domingo. Ricardo carraspeó y me dijo sin mirarme a los ojos que necesitábamos hablar, que los tiempos habían cambiado y que Valentina estaba acostumbrada a cierto nivel de comodidad, que ella necesitaba un espacio propio para sus cosas, para su ropa, para sus zapatos. Habló como si recitara algo que había ensayado muchas veces frente al espejo. Yo seguía sentado en mi sillón, con el café ya frío entre las manos. Veía a mi hijo, a ese niño que correteaba por estos mismos pisos cuando apenas tenía 5 años, cuando me ayudaba a mezclar el cemento en una carretilla, mientras yo levantaba estas paredes ladrillo por ladrillo. Recordé sus manitas pequeñas pasándome los clavos cuando armaba los marcos de las ventanas, cómo me preguntaba por qué las casas tenían que ser tan fuertes si solo iban a guardar gente adentro. Le expliqué que las casas tenían que durar más que nosotros, que tenían que proteger a nuestras familias cuando ya no estuviéramos aquí, que cada ladrillo era como una promesa de que este hogar iba a cobijar a los que amábamos. Ricardo me escuchaba con esos ojos grandes y brillantes, asintiendo como si entendiera cada palabra. Pero ese niño ya no estaba aquí. Este hombre que tenía enfrente no me miraba a los ojos, hablaba de comodidades y de espacios propios como si yo fuera un inquilino en mi propia casa. Valentina abrió sus maletas y comenzó a sacar zapatos. Cientos de zapatos, rojos, negros, dorados, con tacones altos como torres, con plataformas, con brillos. Los iba colocando en fila sobre mi cama, sobre la colcha que María había tejido con sus propias manos durante los largos meses de quimioterapia. Era una colcha azul cielo con flores amarillas, cada puntada hecha con amor y paciencia mientras luchaba contra esa enfermedad maldita. Me acordé de cuando empecé a construir esta casa. Era el año 2003. Ricardo acababa de cumplir 25 y había conseguido trabajo en una oficina del centro. María y yo habíamos ahorrado cada peso durante 10 años, guardando el dinero en una lata de café debajo del colchón. Compramos este terreno en San Miguel porque era lo único que alcanzábamos. Un pedazo de tierra polvoriento,
donde solo crecían nopales y hierba seca. Mis rodillas ya estaban mal desde entonces. 30 años de trabajo de albañil me habían dejado las articulaciones como fierro viejo, oxidadas y doloridas. Pero tenía la ilusión de que aquí íbamos a ser felices, que Ricardo traería a su esposa, que tendríamos nietos corriendo por estos cuartos, que María podría hacer sus tamales en una cocina propia en lugar de la cocinita de gas que teníamos en el cuartito donde rentábamos. Cada mañana me levantaba a las 5 para ir a trabajar en otras construcciones y ganar dinero para los materiales. En las tardes venía aquí y seguía construyendo mi casa. Mezclaba el cemento con una pala vieja, cargaba los ladrillos de 10 en 10 porque más no podía con estas rodillas. Armaba las varillas del techo con estas manos que ahora tiemblan cuando llueve. María me traía agua de Jamaica y se quedaba conmigo hasta que oscurecía. Me platicaba de cómo iba a organizar los muebles, dónde íbamos a poner el altar de la Virgen de Guadalupe, en qué rincón le haría su costurero. Soñábamos juntos mientras yo ponía ladrillo tras ladrillo, mientras el sol nos quemaba la espalda y el polvo se nos metía en los ojos. Valentina siguió sacando zapatos de sus maletas. Zapatos que costaban más que mi pensión de 3 meses. Los acomodaba con cuidado, como si fueran joyas preciosas. Me dijo sin voltear a verme que mi cuarto era perfecto para su vestidor porque tenía la ventana grande y la luz natural que necesitaba para verse bien cuando se probara la ropa. Le respondí que este era mi cuarto, que aquí habían dormido María y yo durante 15 años, que en esa cama habíamos soñado juntos y habíamos llorado juntos cuando se puso enferma, que sobre esa cómoda estaba la fotografía de la mujer que había sido el amor de mi vida. Valentina se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me explicó, como si le hablara a un niño, que ella y Ricardo eran jóvenes, que tenían necesidades diferentes, que yo era solo una persona y no necesitaba tanto espacio, que en la azotea estaría más fresco, que podría ver las estrellas, que sería como una aventura. Ricardo siguió sin mirarme. Movía los pies como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Le pregunté si se acordaba de cuando construimos juntos la barda del patio, cómo me ayudó a cargar las piedras una por una, cómo me había dicho que cuando fuera grande iba a construir casas como su papá, para que todas las familias tuvieran dónde vivir. Asintió sin levantar la vista del piso. Me dijo que se acordaba, pero que eso había sido hace mucho tiempo, que ahora las cosas eran diferentes, que Valentina venía de una familia con dinero y estaba acostumbrada a ciertos lujos, que él quería darle lo mejor, que la amaba y que eso era lo que hacían los hombres que amaban de verdad, sacrificarse por su familia. Le pregunté si yo no era su familia también, si los 38 años que había trabajado como burro para darle todo lo que necesitaba no contaban, si las noches en vela cuando tenía fiebre, cuando se quebró el brazo, cuando lo llevé cargando al hospital porque no teníamos dinero para el taxi, si nada de eso importaba ya. Valentina entonces gritó que ya estaba cansada de tanta plática sentimental, que su cuarto ahora era mi vestidor y que yo me fuera a dormir arriba, que era un viejo sucio y que necesitaba aprender a respetar a la señora de la casa. Comenzó a sacar mis cosas del ropero y a tirarlas sobre la cama. Mi ropa de trabajo, mis camisas del domingo, mis zapatos viejos pero bien cuidados. Agarró la fotografía de María y la aventó junto con todo lo demás. El marco se quebró y el cristal se hizo pedazos sobre el piso de cemento. Me levanté de mi sillón tan rápido como me permitieron estas rodillas viejas.
Recogí los pedazos de cristal con cuidado, tratando de no cortarme. La cara de María me sonreía desde la fotografía rota. Era la misma sonrisa que me había dado la fuerza para construir esta casa, para levantarme cada mañana durante 40 años y trabajar bajo el sol. Ricardo me puso la mano en el hombro y me dijo que no hiciera más difícil la situación, que juntara mis cosas y me fuera a la azotea, que solo sería temporal hasta que encontraran una solución mejor. Sus ojos ya no eran los mismos de aquel niño que me ayudaba a construir. Eran los ojos de un extraño que hablaba con la voz de mi hijo. Hice un bulto con mi ropa y mis pocas pertenencias. Guardé con cuidado la fotografía rota de María entre mis camisas. Valentina ya había empezado a colgar su ropa en mi ropero, llenando el espacio donde durante años habían estado las cosas de María y mías. Sus vestidos caros, sus blusas de seda, sus sacos elegantes. Todo olía a perfume francés, un olor dulce y pesado que me daba dolor de cabeza. Mientras subía las escaleras hacia la azotea, cargando mi bulto y arrastrando estos pies que ya no me obedecen como antes, escuché a Valentina reírse y decirle a Ricardo que por fin iba a tener el vestidor que siempre había soñado. Que sus amigas se iban a morir de envidia cuando vieran cuánto espacio tenía para toda su ropa. La azotea estaba sin terminar, como la había dejado 15 años atrás, cuando se me acabó el dinero y las fuerzas. Era puro cemento crudo, con varillas salidas y sin techo. Había algunos bultos de material viejo cubiertos con plásticos, herramientas oxidadas, una carretilla volcada. El viento del atardecer movía los plásticos como fantasmas. Me senté en el suelo frío y miré hacia abajo, hacia las ventanas de lo que había sido mi cuarto. Valentina estaba probándose zapatos frente al espejo, girando de un lado a otro, admirándose. Ricardo la abrazaba por la espalda y le decía algo que la hacía reír. Saqué la fotografía rota de María de entre mis camisas. Aunque el cristal estaba quebrado, su sonrisa seguía intacta. Le hablé en voz baja, como hacía cada noche antes de dormir desde que se fue. Le conté lo que había pasado, cómo nuestro hijo había cambiado, cómo la casa que construimos con tanto amor ahora se había convertido en otra cosa. El sol se escondía detrás de las casas del barrio San Miguel. Pronto iba a oscurecer y yo iba a pasar la noche aquí arriba, en el cemento frío, sin techo, sin nada más que un plástico viejo para cubrirme del frío que ya empezaba a sentirse en los huesos. Pero mientras organizaba mis pocas cosas y buscaba la manera de acomodarme para pasar la noche, algo comenzó a moverse dentro de mí. Un recuerdo, una certeza que había enterrado bajo años de amor de padre y de ganas de mantener unida a la familia. Esta casa la había construido yo, ladrillo por ladrillo, con documentos legales y permisos en regla. Y había cosas que Valentina no sabía, cosas que pronto iba a descubrir. Encontré un plástico grueso entre las herramientas viejas, de esos que usan para cubrir el cemento cuando llueve. Estaba sucio y tenía algunos agujeros, pero era lo único que tenía para protegerme del frío que ya empezaba a calarse en los huesos. Lo extendí sobre el cemento áspero de la azotea, tratando de cubrir el espacio donde iba a acostarme. Las nubes se habían puesto negras como el carbón. El viento movía los cables de la luz y se oía a lo lejos el rumor de la lluvia que se acercaba. Los perros del barrio comenzaron a aullar, como siempre hacen cuando sienten que viene tormenta. Yo conocía bien estas señales. 40 años de trabajar a la intemperie me habían enseñado a leer el cielo como un libro abierto. Me acosté sobre el plástico y me tapé con mis camisas viejas. El cemento estaba frío como hielo
y cada piedrita, cada imperfección se me clavaba en la espalda y en las costillas. Estas rodillas ya no me dejaban doblarme bien, así que tenía que quedarme casi tieso, mirando hacia las estrellas que pronto iban a desaparecer detrás de las nubes. Abajo se oían las voces de Ricardo y Valentina. Ella le estaba contando emocionada sobre todos los zapatos que iba a acomodar, sobre el espejo grande que quería comprar, sobre las luces especiales que necesitaba para verse bien cuando se arreglara. Ricardo se reía con ella, esa risa que yo no había escuchado en años. Desde que se casó con Valentina, parecía más feliz, más vivo. Pero esa felicidad no incluía a su padre. Las primeras gotas comenzaron a caer como pedradas sobre el plástico. Gotas gordas y frías que hacían ruido al chocar contra la superficie. Me cubrí la cabeza con una camisa y traté de hacerme pequeñito debajo del plástico, pero ya sabía que iba a ser una noche muy larga. La lluvia se intensificó de repente, como suele pasar en estas épocas. En 5 minutos pasó de ser una lloviznita a ser un diluvio que caía con furia sobre la azotea. El viento empujaba el agua en todas direcciones y mi plástico viejo no servía de mucho. El agua se filtraba por los agujeros, se colaba por las orillas, empapaba mis camisas y mi pantalón. Los truenos comenzaron a sonar como cañones. Cada relámpago iluminaba la azotea por un segundo y yo podía ver el desastre en el que me había convertido. Un viejo mojado y tembloroso, tirado sobre el cemento como un perro abandonado. El agua fría me corría por el cuello, me calaba la ropa, me helaba hasta los huesos. Cerré los ojos y traté de pensar en otras cosas. En los tiempos cuando Ricardo era niño y María estaba viva. Recordé una noche como esta, hace muchos años, cuando vivíamos en el cuartito que rentábamos en la colonia Doctores. También llovía así de fuerte, y Ricardo tenía miedo de los truenos. Se metía entre María y yo en la cama pequeña, y ella le cantaba canciones bajito hasta que se quedaba dormido. María siempre sabía qué decir, qué hacer. Cuando yo llegaba del trabajo con las manos cortadas, con la espalda adolorida, con ganas de rendirme, ella me preparaba té de hierbas y me sobaba los hombros mientras me contaba cómo había pasado el día. Me hablaba de sus planes para la casa que íbamos a construir, de cómo iba a ser la cocina, dónde íbamos a poner las plantas, cómo íbamos a pintar las paredes. Ahora estaba solo en la azotea de esa casa que habíamos soñado juntos, empapándome bajo la lluvia mientras otra mujer dormía en la cama donde María había muerto. El agua seguía cayendo sin piedad. Mi ropa ya estaba completamente mojada, pegada al cuerpo como una segunda piel fría. Los dientes me castañeteaban y no podía controlarlos. Las manos se me habían puesto moradas del frío y cuando trataba de moverlas me dolían las articulaciones como si tuviera vidrios adentro. Pensé en Ricardo cuando tenía 8 años. Había construido una casa de cartón en el patio del cuartito donde vivíamos. Era su casa secreta, decía, donde iba a vivir cuando fuera grande. Un día llovió así de fuerte y su casita se deshizo. Lo encontré llorando entre los pedazos de cartón mojado. Lo cargué, aunque ya pesaba bastante, y lo llevé adentro. María le preparó chocolate caliente y le dijo que no importaba, que íbamos a construir otra casa, una de verdad, donde nunca se iba a mojar cuando lloviera. Le prometimos que iba a tener su cuarto propio, con ventana grande y con espacio para todos sus juguetes. Le prometimos que íbamos a ser una familia feliz en nuestra casa propia. Cumplimos esa promesa. Construimos esta casa con sacrificio, con amor, con la esperanza de que aquí íbamos a envejecer juntos los tres. Pero María se fue primero.
Y ahora Ricardo me había echado de la casa que construí para él. A las 11 de la noche ya no podía más. El frío me tenía tieso como un palo, y cada vez que respiraba me dolía el pecho. La ropa mojada se me pegaba al cuerpo y me daba escalofríos que me sacudían completo. Había agua por todas partes, charcos que se formaban entre las varillas del techo sin terminar. Me levanté como pude, con estas rodillas que ya no se doblan bien, y bajé las escaleras mojadas, agarrándome del barandal para no caerme. Cada escalón era resbaloso, peligroso. El agua me chorreaba del pelo, de la ropa, dejaba un reguero por donde caminaba. Llegué a la puerta de mi casa y toqué suavemente. No quería despertar a todo el barrio. Solo necesitaba entrar, secarme, calentarme aunque fuera un poquito. Esperé un momento y volví a tocar, un poco más fuerte. Se oyeron pasos adentro y luego la voz de Valentina detrás de la puerta. Me preguntó qué quería, por qué andaba molestando a estas horas. Le expliqué que estaba muy mojado, que tenía mucho frío, que solo necesitaba secarme un poco. Le dije que podía quedarme en el pasillo, que no iba a molestar. Valentina gritó a través de la puerta que no me iba a abrir, que no le fuera a ensuciar las alfombras nuevas que había comprado, que me calentara como pudiera, que para eso estaba grande. Su voz sonaba molesta, como si yo fuera un borracho que llegaba a molestar de madrugada. Ricardo también habló, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera acostado todavía. Le dijo algo a Valentina que no alcancé a escuchar, y ella le respondió que no fuera tonto, que si me abría la puerta, iba a agarrar la costumbre de andar bajando cada vez que me diera la gana. Toqué otra vez, un poquito más fuerte. Les dije que era mi casa, que yo la había construido, que tenía derecho a entrar, aunque fuera para no morirme de frío. Valentina se rió del otro lado de la puerta. Me dijo que la casa ahora era de Ricardo y de ella, que yo era solo un arrimado, que me aguantara como hombre. Le grité que solo quería secarme, que no iba a molestar, que me podía quedar en la cocina, que tenía 68 años y estas rodillas ya no aguantaban el frío, que mi esposa había muerto en esa casa y que yo tenía derecho a estar ahí. Pero Valentina ya no me contestó. Oí sus pasos alejándose y luego el sonido del televisor que subieron de volumen para no escuchar mis súplicas. Me quedé ahí parado bajo la lluvia, frente a la puerta de mi propia casa, empapado y temblando como un perro sin dueño. El agua me corría por la cara y se mezclaba con las lágrimas que empezaron a salir sin que pudiera controlarlas. Lágrimas de frío, de humillación, de una tristeza tan profunda que me dolía en el pecho como un puñal. Volví a subir a la azotea, resbalándome en los escalones mojados, agarrándome del barandal con estas manos que ya no tienen fuerza. El plástico estaba hecho un desastre, lleno de agua, inútil. Pero era lo único que tenía. Me volví a acostar sobre el cemento mojado. Me tapé con mis camisas empapadas y me puse a llorar como no había llorado desde el día que murió María. Lloré por mi hijo que ya no me quería, por la casa que había construido con amor y que ahora me rechazaba, por la mujer que dormía en mi cama sin respeto por los recuerdos que ahí vivían. Lloré por María, que se había ido y me había dejado solo para enfrentar esta vejez cruel. Lloré por el niño que había sido Ricardo, ese que me ayudaba a cargar ladrillos y me prometía que siempre íbamos a estar juntos. Lloré por mí mismo, por este viejo inútil que temblaba de frío en la azotea de su propia casa. Los truenos siguieron sonando toda la noche. La lluvia siguió cayendo sin piedad. Yo me quedé ahí tirado,
mojándome, temblando, recordando tiempos mejores para no volverme loco de tristeza. Recordé cuando Ricardo se graduó de la secundaria. María había ahorrado durante meses para comprarle un traje nuevo. Él se veía tan guapo, tan orgulloso. Después de la ceremonia, fuimos a comer tacos al puesto de Don Refugio, y Ricardo nos dijo que cuando fuera grande iba a ganar mucho dinero para comprarnos una casa grande, para darnos todo lo que nos merecíamos. María y yo nos miramos y nos sonreímos. No necesitábamos casa grande ni dinero. Solo queríamos que fuera feliz, que fuera buena persona, que no se olvidara nunca de dónde venía. Esa noche, mientras temblaba de frío bajo la lluvia, me di cuenta de que habíamos fracasado. Ricardo se había olvidado de todo. Se había olvidado del niño que lloraba cuando se le rompía su casita de cartón. Se había olvidado del joven que prometía cuidarnos siempre. Se había olvidado del hombre que debía honrar a su padre y a la memoria de su madre. Pero yo no me había olvidado de nada. Y cuando amaneciera, cuando saliera el sol y se secara la lluvia, iba a recordarle a Ricardo quién había construido esta casa y bajo qué reglas se había construido. Porque esta casa tenía secretos que solo yo conocía, secretos que Valentina iba a descubrir muy pronto. Cuando empezó a aclarar el cielo, dejé de temblar, no porque tuviera menos frío, sino porque mi cuerpo ya no tenía fuerzas ni para eso. Estaba sentado contra la pared de varillas, con la ropa pegada al cuerpo como una segunda piel helada, mirando cómo las nubes negras se alejaban hacia el oriente. El sol apareció tímido entre los edificios del barrio San Miguel, y sus primeros rayos me dieron un poquito de calor en la cara. Me quedé ahí quieto, respirando despacio, sintiendo cómo la vida me regresaba poco a poco al cuerpo. Las manos ya no estaban tan moradas, aunque todavía me temblaban cuando trataba de moverlas. Los pies se me habían entumido dentro de los zapatos mojados, pero al menos ya podía sentirlos. Mientras esperaba a que saliera más el sol, mi mente empezó a trabajar. Como cuando era joven y tenía que resolver un problema de construcción difícil, comencé a recordar cosas, a conectar cabos sueltos, a armar un plan. Esta casa la había pensado durante años antes de construirla. No fui de esos albañiles que agarran el material y empiezan a levantar paredes sin saber bien qué están haciendo. No, señor. Yo estudié cada detalle, medí cada espacio, calculé cada peso y cada carga. Recordé las tardes que me pasé en la biblioteca municipal, leyendo libros de construcción, copiando planos en cuadernos baratos. María se reía de mí porque llegaba a casa con las manos manchadas de tinta, con papeles llenos de números y dibujos. Me decía que parecía arquitecto, no albañil. Pero yo sabía que una casa no es solo ladrillos y cemento. Una casa es un documento legal, es un patrimonio, es algo que tiene que estar en regla para que nadie te la pueda quitar. Mi padre me había enseñado eso. Mi papá, que en paz descanse, fue maestro de obras toda su vida. Construyó medio barrio de Tepito con sus propias manos, pero siempre decía lo mismo. Hijo, siempre hay que actuar según la ley, porque la ley protege al honesto. Me lo repetía cada vez que íbamos juntos a algún trabajo, cada vez que veía a algún compadre meterse en problemas por hacer las cosas mal hechas. Él me contaba de albañiles que habían perdido sus casas porque no tenían papeles, de familias que habían trabajado toda la vida para construir algo y luego se quedaron en la calle porque no habían hecho las cosas por la ley. La ley es como los cimientos, me decía. Si los haces bien, tu casa va a durar para siempre. Si los haces mal, todo se va a venir abajo.
Por eso, cuando por fin juntamos el dinero para comprar este terreno, lo primero que hice fue ir al registro público de la propiedad. Pagué todos los trámites, saqué todas las copias, me aseguré de que el terreno estuviera limpio de problemas. Luego fui al Departamento de Desarrollo Urbano del municipio de Gustavo A. Madero y saqué la licencia de construcción. Me acuerdo perfecto de ese día. Era un martes de abril del 2003. Llegué temprano, antes de que abrieran las oficinas, con mi carpeta llena de papeles y mi libreta de apuntes. El ingeniero que me atendió se llamaba Carlos Ramírez, un hombre mayor de bigote blanco que revisó mis planos con cuidado. Me preguntó si era arquitecto, porque los dibujos estaban muy bien hechos. Le expliqué que era albañil, pero que había estudiado mucho antes de hacer los planos. Se quedó callado un rato, revisando cada detalle, cada medida, cada cálculo de resistencia que yo había copiado de los libros de la biblioteca. Finalmente me dijo que todo estaba en orden, que era raro ver a alguien que hiciera las cosas tan bien desde el principio. La mayoría de la gente construía primero y después veía cómo arreglar los papeles, pero yo había hecho todo al revés. Primero los papeles, después la construcción. Me tardé 2 años en construir la planta baja, 2 años trabajando en otras obras durante el día para ganar dinero, y luego viniendo aquí en las tardes a levantar mi casa ladrillo por ladrillo. María me traía la cena envuelta en servilletas y se sentaba conmigo mientras yo trabajaba hasta que se hacía de noche. Cada vez que terminaba una etapa, regresaba con el ingeniero Ramírez para que viniera a inspeccionar. Él traía su nivel, su metro, sus instrumentos y revisaba que todo estuviera como debía estar. Los cimientos, las columnas, las vigas, la instalación eléctrica, la tubería. Todo tenía que estar perfecto antes de seguir con lo siguiente. Cuando terminé la planta baja, el ingeniero firmó todos los papeles y me dijo que mi casa era una de las más sólidas que había visto, que podía aguantar un terremoto, que iba a durar 100 años. Me extendió el certificado de habitabilidad y me felicitó por haber hecho las cosas como Dios manda. Nos mudamos en diciembre del 2005. Fue la Nochebuena más feliz de mi vida. María había preparado tamales, chocolate caliente y habíamos puesto un nacimiento en la sala. Ricardo tenía 27 años y acababa de conseguir un trabajo mejor en una empresa de seguros. Estábamos los tres sentados en nuestra sala, en nuestra casa propia, viendo las lucecitas del árbol de Navidad que habíamos comprado en el mercado de Xochimilco. Ricardo me abrazó esa noche y me dijo que era el mejor papá del mundo, que gracias a mí él había aprendido que todo se puede lograr con trabajo y honestidad, que cuando fuera grande iba a ser como yo, un hombre de palabra que hacía las cosas bien hechas. María lloraba de felicidad. Decía que por fin teníamos nuestro hogar, nuestro rinconcito en el mundo donde nadie nos iba a molestar, donde íbamos a envejecer juntos, donde tal vez algún día iban a venir los nietos a visitarnos. Durante los primeros años fuimos muy felices en la planta baja. Ricardo siguió viviendo con nosotros hasta que cumplió 30. Ayudaba con los gastos, traía mercado, arreglaba las cosas que se descomponían. Los domingos hacíamos carne asada en el patio y platicábamos de todo, de su trabajo, de sus novias, de los planes que tenía para el futuro. Cuando Ricardo cumplió 32, conoció a Valentina en una fiesta de la oficina. Ella trabajaba en el departamento de mercadotecnia de la misma empresa. Era una muchacha bonita, elegante, que se vestía bien y hablaba con palabras elegantes. Venía de una familia de dinero de la colonia Roma Norte. Al principio yo pensé
que era bueno que Ricardo encontrara una muchacha de clase alta. Pensé que lo iba a ayudar a superarse, que iban a hacer una buena pareja. Pero cuando la conocí mejor, me di cuenta de que Valentina veía a Ricardo como un proyecto, como algo que tenía que mejorar, cambiar, modernizar. Le compraba ropa nueva, lo llevaba a restaurantes caros, lo presentaba con sus amigos como si fuera una mascota bien entrenada. Y Ricardo se dejaba porque estaba enamorado. Poco a poco fue cambiando su manera de hablar, su manera de vestirse, sus gustos. Dejó de venir al patio los domingos, dejó de platicar conmigo como antes. Cuando se casaron, en el 2010, Valentina me dijo que necesitaban privacidad, que las parejas jóvenes necesitaban su espacio para crecer juntas, que sería mejor si construíamos un segundo piso para que ellos vivieran ahí, mientras María y yo nos quedábamos abajo. Ricardo me pidió el favor como si fuera algo temporal. Me dijo que él iba a pagar todos los materiales, que yo solo tenía que poner la mano de obra, que cuando tuvieran más dinero se iban a mudar a su propia casa, pero que por mientras necesitaban quedarse aquí para ahorrar. Yo acepté porque era mi hijo, porque pensé que era mi obligación ayudarlo a empezar su matrimonio, pero también porque María ya estaba enferma y los tratamientos costaban mucho dinero. Lo que Ricardo me pagó por construir el segundo piso nos sirvió para las quimioterapias, para las medicinas, para todos esos gastos terribles que trae el cáncer. Pero esta vez no fui al municipio a pedir permisos. Esta vez no saqué licencia de construcción. Ricardo tenía prisa, Valentina quería mudarse rápido y los trámites tardaban meses. «Hazlo nomás, papá», me dijo Ricardo. «Después arreglamos los papeles». Construí el segundo piso en 6 meses, trabajando los fines de semana y los ratos libres. Era una construcción sencilla, 2 recámaras, un baño, una salita pequeña. Lo hice bien hecho, como todo lo que hago, pero sin papeles, sin permisos, sin inspecciones oficiales. Cuando terminé, le dije a Ricardo que ya era hora de arreglar la documentación, que fuéramos al municipio a regularizar la construcción, a pagar las multas que fueran necesarias, a tener todo en regla. Pero él me dijo que después, que no se preocupara, que total nadie se iba a dar cuenta. María murió 2 años después, en el 2012. Los últimos meses los pasó en la recámara de la planta baja, la que ahora Valentina había convertido en su vestidor. Ricardo y Valentina vivían arriba, en su segundo piso sin papeles, y de vez en cuando bajaban a preguntar cómo estaba su mamá. Cuando María se fue, me quedé solo en la planta baja. Ricardo y Valentina siguieron viviendo arriba, pero ya casi no bajaban. Tenían su vida propia, sus amigos, sus planes. Yo me convertí en el cuidador de la casa, el que pagaba la luz, el agua, el predial, el que arreglaba las goteras, el que limpiaba el patio, el que mantenía todo funcionando. Durante años pensé que era normal, que así eran las familias modernas, los jóvenes arriba, el viejo abajo, cada quien en su espacio. Pero nunca pensé que un día me iban a echar de mi propia recámara, de la casa que construí con estas manos. Ahora, sentado en la azotea mojada, viendo salir el sol sobre el barrio San Miguel, me di cuenta de algo muy importante. Algo que había olvidado durante todos estos años de tratar de ser un buen padre y un buen suegro. El segundo piso donde vivían Ricardo y Valentina no existía legalmente. En los papeles oficiales, en el registro público de la propiedad, en el municipio, esta casa seguía siendo de un solo piso. El segundo piso era un anexo ilegal, una construcción sin permisos, lo que en el lenguaje oficial
Se llama asentamiento irregular no autorizado, y yo era el único dueño legal de la propiedad, el único que tenía su nombre en las escrituras, el único que podía decidir qué construcciones eran legales y cuáles no. Me levanté despacio de donde estaba sentado, sintiendo cómo me dolían todas las articulaciones por haber pasado la noche en el cemento húmedo. Caminé hasta la orilla de la azotea y me asomé hacia la ventana de lo que había sido mi recámara. Valentina estaba despierta, probándose zapatos frente al espejo. Tenía puestos unos tacones rojos altísimos y se miraba de perfil, admirándose. Había convertido mi ropero en un closet gigante lleno de ropa cara. Había puesto un tocador con luces donde antes estaba la cómoda de María. Había cambiado las cortinas sencillas por unas persianas elegantes. Se veía muy contenta en su nuevo vestidor, muy cómoda en el espacio que me había quitado sin preguntarme, muy segura de que ya era suyo para siempre. Pero se había olvidado de algo muy importante. Se había olvidado de que yo conocía cada ladrillo de esta casa, cada tubería, cada cable eléctrico. Se había olvidado de que yo sabía exactamente qué parte de la construcción era legal y qué parte no. Se había olvidado de que mi papá me había enseñado que la ley protege al honesto, y que yo había sido honesto toda mi vida, menos en una ocasión que ahora me iba a servir para recuperar mi dignidad. Bajé las escaleras mojadas con cuidado, agarrándome del barandal. Entré al baño pequeño que estaba junto a la cocina. Me lavé la cara con agua fría. Me peiné como pude. Me cambié la camisa mojada por una seca que saqué de mi bulto. En el cajón de la cocina tenía guardada mi carpeta de documentos importantes. La carpeta café que había tenido desde que compramos el terreno. Ahí estaban las escrituras originales de la propiedad, la licencia de construcción de la planta baja, los planos aprobados por el municipio, todos los papeles que probaban que esta casa era mía. Saqué los documentos y los revisé uno por uno. Todo estaba ahí. Las firmas del ingeniero Ramírez, los sellos oficiales, las fechas, las medidas exactas. La planta baja de esta casa estaba perfectamente documentada y registrada a mi nombre. Felipe Morales, propietario único y legal. En ningún lado aparecía el segundo piso. En ningún documento oficial existía esa construcción donde ahora vivían Ricardo y Valentina. Para el gobierno, para las autoridades, para la ley, el segundo piso de mi casa simplemente no existía. Guardé los papeles en la carpeta, me puse mi camisa menos arrugada, mis zapatos del domingo, me peiné bien, me lavé los dientes, traté de verme presentable. Iba a salir a la calle, iba a hablar con personas importantes y quería que me tomaran en serio. Antes de salir, me paré otra vez debajo de la ventana de mi ex recámara. Valentina seguía ahí, ahora probándose unos zapatos negros con brillitos. Cantaba una canción mientras se admiraba en el espejo, feliz en su nuevo reino. Le hablé mentalmente, como había aprendido a hablar con María después de que se murió. Valentina, le dije sin hacer ruido, te vas a acordar de mí el resto de tu vida. Te vas a acordar del viejo sucio que mandaste a dormir bajo la lluvia. Porque este viejo sucio te va a enseñar que las faltas de respeto se pagan caras. Salí de la casa con mi carpeta bajo el brazo. Eran las 8 de la mañana de un jueves soleado en el barrio San Miguel. Los vecinos iban saliendo a trabajar, los niños caminaban hacia la escuela. La vida seguía normal para todos, menos para mí. Pero yo ya tenía un plan legal, limpio, honesto. El mismo tipo de plan que mi papá habría aprobado. Iba a usar la ley para recuperar mi dignidad,
para que se hiciera justicia, para demostrar que la honestidad siempre gana al final. Caminé hacia la avenida donde pasaban los peceros que iban al centro. Iba a regresar a las oficinas del municipio después de muchos años. Iba a buscar al ingeniero Ramírez o a quien hubiera tomado su lugar. Iba a contarles sobre una construcción ilegal que necesitaba ser inspeccionada. Una construcción que podía representar un peligro para la seguridad de la colonia. Una construcción que había sido hecha sin permisos y que tal vez necesitaba ser removida por el bien de todos. Mientras esperaba el pecero, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que volvía a tener control sobre mi propia vida, que ya no era solo un viejo que aguantaba todo lo que le hicieran, que todavía podía defenderse, todavía podía luchar, todavía podía ganar. La ley me iba a dar la razón. La ley iba a proteger al honesto, como decía mi papá. Y después de una vida entera de ser honesto, de hacer las cosas bien hechas, finalmente iba a recibir mi recompensa. Valentina todavía no lo sabía, pero su vestidor de lujo tenía los días contados. El pecero me llevó por las calles que conocía de memoria, las mismas por las que había transitado hace 20 años, cuando era un hombre más joven, con sueños de construir algo propio. Ahora regresaba por las mismas rutas, pero con un propósito completamente diferente. Ya no iba a construir nada. Esta vez iba a desarmar algo que se había construido sobre mentiras. El edificio del municipio seguía igual que siempre. La misma fachada gris, las mismas ventanas polvorientas, el mismo ir y venir de gente cargada de papeles y carpetas. Me bajé del pecero con cuidado, sintiendo todavía las rodillas entumecidas por la noche en la azotea. La carpeta café la llevaba pegada al pecho, como si fuera mi escudo contra el mundo. Entré al vestíbulo y busqué el directorio en la pared. Departamento de Desarrollo Urbano, 3er piso. Las mismas oficinas donde había venido tantas veces durante la construcción de mi casa. Subí por las escaleras despacio, porque el elevador tenía un letrero de descompuesto que parecía estar ahí desde los años 70. En el 3er piso encontré la oficina que buscaba. Una secretaria joven estaba sentada detrás de un escritorio lleno de folders amarillos. Tenía el pelo pintado de rubio y las uñas largas pintadas de rosa. Masticaba chicle mientras tecleaba en una computadora vieja. Le dije que necesitaba hablar con el ingeniero encargado de las inspecciones de construcción. Me miró de arriba abajo, viendo mi ropa sencilla, mis zapatos gastados, mi cara de viejo cansado. Me preguntó si tenía cita. Le expliqué que era un asunto urgente, que tenía que ver con una construcción peligrosa que podía lastimar a alguien. La muchacha suspiró y me dijo que esperara. Se levantó y entró a una oficina interior. Oí voces adentro, pero no pude distinguir qué decían. Al rato salió y me dijo que el ingeniero me podía recibir, pero que fuera rápido porque tenía muchas citas. Entré a la oficina y no podía creer lo que veían mis ojos. Ahí estaba el ingeniero Carlos Ramírez, el mismo hombre que había revisado mis planos 20 años atrás. Tenía más arrugas, el bigote completamente blanco, pero era él. Me reconoció inmediatamente y se levantó de su escritorio con una sonrisa. Me saludó con un abrazo, como si fuéramos compadres de toda la vida. Me dijo que me había extrañado, que se preguntaba qué había sido de aquel albañil tan meticuloso que hacía las cosas mejor que muchos arquitectos. Me invitó a sentarme y me ofreció café. Le conté toda la historia desde el principio. Cómo había construido el 2.º piso sin permisos porque mi hijo tenía prisa. Cómo había vivido ahí mi familia durante años sin problemas. Y cómo ahora mi nuera
me había echado de mi propia recámara para hacer su vestidor, mandándome a dormir en la azotea bajo la tormenta. El ingeniero Ramírez me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, frunciendo el ceño cuando le conté lo de la noche en la lluvia. Cuando terminé mi relato, se quedó callado un momento, mirando por la ventana hacia la calle. Me dijo que lo que me habían hecho era una falta de respeto terrible, que ningún hijo debería tratar así a su padre, especialmente a un padre que había trabajado tanto para darle todo. Pero también me explicó que el problema del segundo piso era muy serio desde el punto de vista legal. Saqué mi carpeta y puse todos los documentos sobre su escritorio: las escrituras de la propiedad, la licencia original de construcción, los planos aprobados, todas las inspecciones que él mismo había firmado años atrás. Ramírez revisó cada papel con cuidado, como lo había hecho la primera vez. Confirmó lo que yo ya sabía: la planta baja estaba perfectamente documentada y registrada a mi nombre. Pero el segundo piso no existía en ningún documento oficial. Era lo que técnicamente se llamaba construcción irregular no autorizada, o en palabras más simples, era un edificio ilegal. Me explicó que durante todos estos años había habido cambios importantes en las normas de construcción, que ahora las autoridades eran más estrictas con las construcciones sin permiso, que había nuevas leyes de seguridad estructural que no existían cuando yo construí el segundo piso. Ramírez sacó unos libros gordos de reglamentos y me mostró las nuevas normas. Me explicó que cualquier construcción de 2 niveles tenía que cumplir con especificaciones muy precisas sobre cimientos, columnas de soporte, resistencia sísmica, que el segundo piso que yo había construido, aunque estuviera bien hecho, no cumplía con estos nuevos requerimientos porque había sido planeado como una ampliación rápida, no como parte integral de la estructura. Le pregunté qué podía pasar si alguien denunciaba esa construcción irregular. Se puso serio y me dijo que las autoridades tendrían que inspeccionar inmediatamente, que si encontraban que la construcción no cumplía con las normas actuales, tendrían que clausurarla hasta que se regularizara o se removiera completamente. Me dijo que entendía mi situación, que sabía que yo era un hombre honesto, que siempre había hecho las cosas bien, que el segundo piso lo había construido por ayudar a mi hijo, no por hacer algo malo, pero que la ley era la ley, y que si había una denuncia oficial, él tendría que actuar sin importar las circunstancias personales. Me quedé callado un momento, pensando en todo lo que había pasado, en la noche bajo la lluvia, en las humillaciones de Valentina, en cómo Ricardo había permitido que me trataran como un estorbo en mi propia casa. Pensé en María, en lo que ella me habría aconsejado hacer. Le dije al ingeniero Ramírez que quería presentar una denuncia oficial, que como propietario legal de la casa, estaba preocupado por la seguridad de una construcción irregular que se había hecho sobre mi propiedad sin los permisos correspondientes, que me daba miedo que pudiera haber un accidente, un colapso, algo que pudiera lastimar a los vecinos o a la gente que pasaba por la calle. Ramírez entendió perfectamente lo que le estaba diciendo. No era venganza, era responsabilidad civil. Era un propietario preocupado por una construcción potencialmente peligrosa en su terreno. Era exactamente el tipo de denuncia que las autoridades tenían que tomar en serio inmediatamente. Llamó a su secretaria y le pidió que trajera los formatos de denuncia por construcción irregular. Mientras esperábamos, me contó que en los últimos años había visto muchos casos similares. Familias que se peleaban por propiedades, construcciones ilegales que causaban problemas.
gente que perdía sus casas por no hacer las cosas según la ley. Me dijo que siempre recordaba lo que me había dicho la primera vez que nos conocimos, que la ley protege al honesto, que durante 20 años yo había sido un ejemplo de cómo se debían hacer las cosas y que ahora la ley me iba a dar la razón. La secretaria trajo los papeles y Ramírez me ayudó a llenarlos. Puse mi nombre completo, Felipe Morales Hernández, con cédula de identidad, domicilio, todos mis datos. En la sección de motivo de la denuncia, escribí que como propietario legal estaba preocupado por una construcción irregular en el segundo nivel de mi propiedad, que había sido edificada sin permisos y que podía representar un riesgo estructural. Ramírez firmó como ingeniero receptor de la denuncia y puso el sello oficial del departamento. Me explicó que por tratarse de un posible riesgo de seguridad, la inspección tenía que realizarse el mismo día, que en menos de 2 horas iba a mandar un equipo de inspectores a revisar la construcción denunciada. Me dijo que los inspectores iban a llegar sin avisar, como era el procedimiento normal, que iban a revisar toda la construcción del segundo piso, que iban a tomar fotografías, medidas, que iban a verificar si cumplía con las normas actuales de seguridad y que si encontraban irregularidades graves, tenían autoridad para clausurar inmediatamente la construcción hasta que se arreglara el problema. Le pregunté qué significaba clausurar. Me explicó que significaba que nadie podía vivir ahí hasta que la construcción se regularizara completamente, que tenían que sellar todas las entradas, poner avisos oficiales, desalojar a cualquier persona que estuviera habitando el área clausurada. También me dijo que si la construcción no se podía regularizar, si no cumplía con las normas básicas de seguridad, la única opción sería demolerla completamente y empezar de nuevo con todos los permisos correspondientes. Salí de las oficinas del municipio con una copia de mi denuncia oficial en la mano. Era un papel blanco con membrete del gobierno, con sellos rojos y firmas importantes. Era mi documento de justicia, mi prueba de que todavía había leyes que protegían a la gente honesta. Caminé hacia la parada del pecero sintiendo algo que no había sentido en años. Sentía que volvía a tener control sobre mi vida, que ya no era solo un viejo que aguantaba humillaciones, que todavía podía defenderse, que todavía podía hacer valer sus derechos. Durante el viaje de regreso a casa, pensé en lo que iba a pasar en las próximas horas. Los inspectores iban a llegar con sus instrumentos, con sus cámaras, con su autoridad oficial. Iban a subir al segundo piso donde vivían Ricardo y Valentina. Iban a revisar cada detalle de la construcción que yo había hecho sin permisos. Y cuando encontraran que no cumplía con las normas actuales, cuando confirmaran que era una construcción irregular sin documentos, iban a hacer lo que tenían que hacer según la ley. Iban a clausurarla, iban a sellarla, iban a desalojar a quien estuviera viviendo ahí. Valentina se iba a quedar sin su segundo piso de lujo. Ricardo se iba a quedar sin su espacio privado. Los dos iban a tener que buscar otro lugar donde vivir, porque el único espacio legal en esa propiedad era la planta baja. Mi planta baja. Llegué a casa a las 11 de la mañana. Todo se veía normal desde afuera. Ricardo ya se había ido a trabajar, como todos los días. Valentina estaba sola arriba en su nuevo vestidor, probablemente probándose más zapatos frente al espejo. Entré a la planta baja y me senté en mi sillón de mimbre. Puse la copia de la denuncia sobre la mesa de centro, junto al control remoto del televisor. Era mi comprobante de que las cosas estaban a punto de cambiar, de que la justicia estaba en camino.
Me preparé un café y me quedé esperando. Sabía que los inspectores iban a llegar pronto. El ingeniero Ramírez me había dicho que cuando se trataba de temas de seguridad, ellos actuaban rápido. No querían arriesgar que pasara algo malo por haber tardado en responder. A las 12:30 oí el ruido de un motor diésel que se paraba frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi una camioneta blanca con logotipos del gobierno. Se bajaron 3 hombres con cascos amarillos, chalecos reflectantes y maletas de herramientas. Uno de ellos cargaba una cámara profesional, otro traía una tabla con papeles, el tercero llevaba un maletín con instrumentos de medición. Tocaron a la puerta y yo fui a abrir. El que parecía ser el jefe me enseñó una credencial oficial y me dijo que venían a inspeccionar una construcción irregular que había sido denunciada. Me pidió permiso para revisar la propiedad, especialmente el segundo nivel. Les dije que por supuesto, que podían revisar lo que necesitaran, que yo era el propietario legal de la casa y que estaba preocupado por la seguridad de esa construcción. Uno de ellos revisó los documentos que yo le mostré y confirmó que efectivamente yo era el dueño registrado. Subimos todos al segundo piso. Yo toqué la puerta y le grité a Valentina que abriera, que venían inspectores del gobierno. Oí pasos rápidos adentro, voces nerviosas. Valentina abrió la puerta con cara de susto, todavía en bata y pantuflas. Los inspectores se presentaron y le explicaron que venían a revisar la construcción del segundo piso por una denuncia de irregularidades. Valentina me miró con odio, como si fuera culpa mía que hubieran venido, pero no podía decir nada, porque los inspectores tenían autoridad legal para estar ahí. Durante 2 horas revisaron todo, midieron las columnas, revisaron los cimientos, inspeccionaron las conexiones eléctricas, verificaron la tubería. Tomaron fotografías de cada rincón, anotaron medidas en sus libretas, hablaron entre ellos en términos técnicos que Valentina no entendía. Finalmente, el jefe de los inspectores me pidió que bajáramos a la planta baja para hablar en privado. Me explicó que habían encontrado varias irregularidades graves, que la construcción había sido hecha sin los permisos correspondientes, que no cumplía con las normas actuales de seguridad estructural y que representaba un riesgo potencial. Me dijo que según el reglamento vigente tenían que clausurar inmediatamente la construcción irregular hasta que se regularizara completamente o se removiera, que las personas que vivían ahí tenían 2 horas para recoger sus pertenencias esenciales antes de que sellaran todas las entradas. Subimos otra vez y el inspector le comunicó oficialmente a Valentina la decisión. Ella gritó que eso no podía ser legal, que dónde se iban a ir a vivir, que acababa de acomodar todas sus cosas en su nuevo vestidor. Pero el inspector le explicó pacientemente que la ley era la ley y que nadie podía vivir en una construcción clausurada. Valentina me señaló con el dedo y gritó que yo había hecho esto por venganza, que era un viejo rencoroso, que no soportaba verla feliz. Le respondí tranquilamente que yo solo había cumplido con mi responsabilidad como propietario legal, reportando una construcción que me preocupaba. Los inspectores comenzaron a poner sellos oficiales en las puertas del segundo piso. Sellos rojos que decían clausurado por orden de la autoridad municipal. Sellos que convertían el hogar de Valentina en un lugar prohibido, inaccesible, legalmente inexistente. Valentina llamó llorando a Ricardo al trabajo. Le gritó por teléfono que su papá había mandado clausurar su casa, que tenían que venir inmediatamente, que no sabía qué hacer. Podía escuchar la voz desesperada de mi hijo del otro lado de la línea.
preguntando qué había pasado, prometiendo que iba a venir enseguida. Mientras Valentina hacía maletas con lágrimas en los ojos, yo me quedé sentado en mi sillón de mimbre, viendo cómo la justicia hacía su trabajo, viendo cómo la ley protegía al honesto, como había dicho mi papá, viendo cómo las faltas de respeto tenían consecuencias. En 2 horas, Valentina había perdido su vestidor de lujo, había perdido su segundo piso privado, había perdido la comodidad que había conseguido echándome de mi propia recámara, y yo había recuperado mi dignidad. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en 3 días, en la cama donde había dormido con María durante 15 años, donde habíamos soñado juntos, donde ella había cerrado los ojos para siempre. Valentina había dejado algunas de sus cosas regadas cuando se fue corriendo con sus maletas, pero yo las junté y las puse en una bolsa junto a la puerta. Me desperté temprano, como siempre he hecho toda mi vida. Eran las 5:30 de la mañana y ya se oía movimiento en la calle. Los panaderos abriendo sus locales, los señores que van a trabajar en la construcción esperando el camión que los recoge, el ruido familiar del barrio San Miguel que despierta. Puse agua a hervir para mi café y me senté en mi sillón de mimbre a esperar que amaneciera completamente. Desde la ventana podía ver los sellos rojos que habían puesto los inspectores en las escaleras que subían al segundo piso. Clausurado por orden de la autoridad municipal, decían con letras grandes. Era como ver un letrero de victoria, una bandera de justicia ondeando en mi propia casa. A las 7 de la mañana comenzaron a llegar los vecinos curiosos. Doña Carmen de la casa de al lado se asomó por su ventana y me preguntó qué habían sido esos sellos rojos que habían puesto ayer. Le expliqué que había habido un problema con una construcción irregular, que las autoridades habían venido a revisar y habían encontrado que el segundo piso no cumplía con las normas de seguridad. Don Refugio, el del puesto de tacos de la esquina, se acercó también. Me dijo que había visto llegar a los inspectores del gobierno, que todo el barrio se había enterado de que algo importante estaba pasando en casa de don Felipe. Le conté resumidamente lo que había ocurrido, sin entrar en detalles familiares, solo explicando que como propietario legal había tenido que reportar una construcción peligrosa. Los vecinos entendieron perfectamente. Todos sabíamos que en el barrio había muchas casas con segundos pisos construidos sin permisos, ampliaciones hechas deprisa para acomodar a las familias que crecían. Pero también sabíamos que cuando las autoridades se involucraban, las cosas se ponían serias muy rápido. A las 8 llegó una camioneta diferente a la de ayer. Era más grande, con equipo de demolición en la parte de atrás. Se bajaron 2 ingenieros con cascos y chalecos, y detrás de ellos venía el operador de una máquina excavadora que se había estacionado al final de la calle. Uno de los ingenieros tocó mi puerta y me explicó que venían a demoler la construcción clausurada, que según el reporte de los inspectores de ayer, la estructura no se podía regularizar porque no cumplía con las especificaciones mínimas de seguridad, que la única opción legal era removerla completamente. Me enseñó una orden de demolición firmada por el director de Desarrollo Urbano. Era un documento oficial, con sellos y firmas, que autorizaba la remoción inmediata de la construcción irregular ubicada en el segundo nivel de la propiedad registrada a nombre de Felipe Morales Hernández. Le dije que entendía perfectamente, que como propietario legal estaba de acuerdo con que se removiera cualquier construcción que representara un peligro.
que siempre había sido un ciudadano respetuoso de la ley y que quería que mi propiedad estuviera en regla completamente. El operador de la excavadora comenzó a posicionar su máquina. Era un hombre mayor, de mi edad más o menos, con manos curtidas y cara de haber trabajado toda la vida bajo el sol. Se acercó a mí y me dijo que entendía que esto debía ser difícil para mí, ver cómo demolían parte de mi casa. Le expliqué que no era difícil en absoluto, que esa construcción se había vuelto un problema, una fuente de conflictos, algo que había traído tristeza a mi hogar, que prefería tener una casa pequeña pero en paz, que una casa grande llena de faltas de respeto. El operador asintió con comprensión. Me dijo que en sus 40 años de trabajo había visto muchas familias pelearse por propiedades, muchas casas que se convertían en campos de batalla, que a veces era mejor empezar de nuevo, limpiar lo malo y quedarse solo con lo bueno. A las 9 en punto comenzó la demolición. El ruido de la excavadora llenó toda la cuadra. Los vecinos se asomaron desde sus ventanas. Algunos salieron a la calle para ver mejor. No todos los días se veía una demolición oficial en el barrio San Miguel. Los primeros golpes fueron contra las paredes exteriores del segundo piso. Las paredes que yo había levantado ladrillo por ladrillo, pensando que iba a hacer feliz a mi hijo. Las paredes que habían protegido a Ricardo y Valentina durante años y que ahora caían convertidas en escombros. La excavadora trabajaba con precisión, dirigida por el operador experimentado. Primero quitó el techo, luego las paredes, después los pisos. Cada golpe sacudía toda la casa, pero la estructura de la planta baja se mantenía sólida. Esa parte sí estaba bien construida, con cimientos profundos y materiales de primera calidad. Mientras veía caer los ladrillos, recordé el día que Ricardo me había pedido que construyera ese segundo piso, cómo me había abrazado y me había dicho que era el mejor papá del mundo, cómo me había prometido que algún día me iba a compensar todo el esfuerzo, cómo Valentina había sonreído dulcemente y me había llamado papito, haciéndome creer que me respetaba. A las 10 llegó un taxi amarillo que se estacionó frente a la casa. Se bajaron Ricardo y Valentina cargando más maletas. Habían venido por el resto de sus cosas, pero se quedaron paralizados al ver la excavadora trabajando sobre los escombros de lo que había sido su hogar. Valentina gritó como si la estuvieran matando. Señaló hacia donde había estado su vestidor y vio que ya no quedaba nada. Sus zapatos de diseñador, sus bolsas caras, su ropa elegante, todo había quedado enterrado bajo los ladrillos y el polvo. Todo lo que había acomodado con tanto cuidado en mi antigua recámara ahora era parte de una montaña de escombros. Se me acercó corriendo, con los ojos rojos de haber llorado toda la noche. Me gritó que yo era un monstruo, que cómo había podido hacerles eso, que habían perdido todo por mi culpa. Me amenazó con demandarme, con meterme a la cárcel, con hacerme pagar hasta el último peso de lo que habían perdido. Me quedé sentado en mi sillón que había sacado al patio para ver mejor la demolición. La miré con tranquilidad, sin alterarme, sintiendo una paz que no había sentido en años. Le respondí pausadamente: «Mija, olvidaste que yo construí esta casa con mis propias manos y conozco cada ladrillo». Le expliqué que todo lo que había pasado era completamente legal, que yo, como propietario registrado, había reportado una construcción irregular que me preocupaba, que las autoridades habían investigado y habían encontrado que efectivamente era peligrosa, que la demolición era por orden oficial del gobierno, no por capricho mío. Valentina siguió gritando, pero ya no me importaba.
Sus gritos se perdían entre el ruido de la excavadora y las voces de los vecinos que comentaban lo que estaba pasando. Era como escuchar a un niño haciendo berrinche en el supermercado, algo molesto, pero sin importancia real. Ricardo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Se veía como cuando era pequeño y había hecho algo malo, con esa cara de culpa que siempre ponía cuando sabía que había decepcionado a sus papás. Se arrodilló junto a mi sillón y me pidió perdón con la voz quebrada. Me dijo que se había dado cuenta de lo mal que me había tratado, que Valentina lo había convencido de que yo era un estorbo, un viejo anticuado que no entendía los tiempos modernos, que ahora se daba cuenta de que había cambiado su familia por quedar bien con una mujer que no respetaba a nadie. Me suplicó que lo perdonara, que paráramos la demolición, que encontráramos una manera de arreglar las cosas, que él iba a hablar con Valentina, que iban a cambiar, que me iban a tratar con el respeto que merecía, que no me merecía quedarme solo en la casa después de todo lo que había trabajado para construirla. Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido iguales a los de María cuando era niño. Le puse la mano en el hombro y le hablé como no le había hablado en años, con la voz firme pero sin enojo. Le dije que el perdón lo tenía desde antes de que me lo pidiera, porque era mi hijo y lo iba a amar siempre. Pero también le dije que había aprendido algo muy importante en estos 3 días, que el respeto no se puede pedir prestado cuando se necesita, como un favor entre amigos, que el respeto es algo que se construye todos los días, ladrillo por ladrillo, como una casa, y que cuando se destruye no se puede reconstruir de la noche a la mañana. Le expliqué que durante años yo había permitido que me faltaran al respeto porque pensaba que era lo que hacían los papás buenos, que había aguantado humillaciones porque creía que así demostraba mi amor, pero que esa noche en la azotea, bajo la lluvia, había entendido que un padre que no se hace respetar no le enseña nada bueno a sus hijos. Ricardo lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Me dijo que tenía razón, que había sido un mal hijo, que había permitido que su esposa me tratara como si fuera basura, que se había avergonzado de mí en lugar de estar orgulloso de todo lo que había logrado con mis propias manos. La excavadora siguió trabajando mientras hablábamos. Ya había quitado todas las paredes y ahora estaba removiendo los cimientos del segundo piso. Era un trabajo minucioso, porque tenía que asegurarse de no dañar la estructura de la planta baja, que sí era legal. Los vecinos habían formado un pequeño grupo de espectadores. Doña Carmen, don Refugio, la señora Esperanza de la tienda, el joven Martín que arregla bicicletas. Todos comentaban en voz baja lo que estaba pasando, pero nadie me criticaba. Al contrario, veía en sus caras una especie de aprobación, como si pensaran que finalmente se estaba haciendo justicia. Don Refugio se acercó y me dijo que admiraba lo que había hecho, que él también tenía problemas con su hijo mayor, que se había casado con una muchacha que no respetaba a la familia, que a veces pensaba que los papás de antes habían sido demasiado suaves, que habían criado una generación que no sabía valorar los sacrificios. La señora Esperanza comentó que ella había conocido a María, que sabía cuánto habíamos trabajado para construir esta casa, que le daba tristeza ver cómo había empezado todo esto, pero que al final yo había hecho lo correcto, que una casa construida con amor no podía convertirse en un lugar de faltas de respeto. A las 11:30, la excavadora terminó su trabajo. Donde antes había estado el segundo piso, ahora solo quedaba un montón de escombros ordenados.
listos para ser cargados en camiones y llevados al tiradero municipal. La planta baja había quedado intacta, sólida, lista para seguir siendo habitada por muchos años más. El operador de la excavadora se despidió de mí. Me dijo que era raro ver a alguien tan tranquilo durante una demolición, que la mayoría de la gente lloraba, gritaba, trataba de detener el trabajo, pero que en mi caso se había sentido como si estuviera ayudando a limpiar algo que necesitaba ser limpiado. Ricardo ayudó a Valentina a subir sus maletas al taxi. Ella seguía llorando, pero ya no gritaba. Se había dado cuenta de que todo estaba perdido, que no había marcha atrás, que su sueño del vestidor perfecto se había convertido en una pesadilla de escombros. Antes de subirse al taxi, Ricardo se me acercó una última vez. Me preguntó si algún día podríamos arreglar las cosas, si había una oportunidad de reconstruir nuestra relación. Le dije que las puertas de mi casa siempre iban a estar abiertas para él, pero solo para él. Que cuando quisiera volver a ser mi hijo, cuando aprendiera a valorar lo que tenía, ahí iba a estar su papá esperándolo. Pero también le dije que si volvía, tenía que volver solo. Que Valentina había demostrado que no sabía vivir en una familia, que no respetaba a los mayores, que solo pensaba en sus comodidades personales, que yo ya era muy viejo para aguantar más faltas de respeto. El taxi se alejó llevándose a Ricardo y a Valentina hacia la casa de la mamá de ella en la Roma Norte. Los vecinos fueron regresando poco a poco a sus casas, comentando entre ellos lo que habían presenciado. La demolición había terminado, pero los comentarios iban a durar semanas. Doña Carmen se quedó conmigo un rato más. Me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Don Felipe, usted les enseñó que el respeto se gana con años, pero se pierde en un día. Esa tarde, sentado en mi sillón de mimbre en el patio de mi casa, mirando el espacio vacío donde antes había estado el segundo piso, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que estaba en mi hogar de verdad, en un lugar donde yo era respetado, donde mis decisiones importaban, donde nadie me iba a mandar a dormir bajo la lluvia. La casa se veía más pequeña ahora, pero también se sentía más mía. Cada ladrillo de la planta baja había sido puesto por mis manos. Cada tubo de la instalación lo había conectado yo mismo. Cada cable eléctrico lo había pasado siguiendo las normas correctas. Era una casa honesta, construida con honestidad, habitada por un hombre honesto. Cuando oscureció, entré a mi recámara recuperada. Puse la fotografía reparada de María sobre la cómoda en su lugar de siempre. Colgué mi ropa en el ropero donde había estado durante años. Me acosté en mi cama, entre las sábanas que olían a casa, no a perfume francés. Antes de dormir, le hablé a María como hacía cada noche. Le conté todo lo que había pasado, cómo había recuperado nuestra casa, cómo había defendido la dignidad de nuestra familia. Le dije que tal vez había sido duro, pero que ella me había enseñado que a veces hay que ser fuerte para proteger lo que se ama. Esa noche dormí profundo, sin frío, sin lluvia, sin humillaciones. Dormí en mi casa, en mi cama, rodeado de mis recuerdos y de la satisfacción de saber que la justicia existe cuando uno la busca por los caminos correctos. Al día siguiente comenzó mi nueva vida. Una vida más sencilla, más pequeña, pero infinitamente más digna. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.